Bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un programa de multidifusión que se emite por 225 canales de televisiones locales, digital y cable, 123 emisoras de radio consorciadas a nuestro programa por internet y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. Hoy en Tiempo de Tertulia y para abordar el tema del proceso de envejecimiento de la población mundial y española en particular, tenemos el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Don José Antonio Panizo, subdirector general de ordenación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, INS. Buenas noches. Hola, buenas noches. Don Aurelio Fernández López, comisario del Comité Organizador de la Segunda Asamblea Mundial de la ONU sobre el Envejecimiento. Buenas noches, don Aurelio. Buenas noches. Don Lluís Bohigas, director general de Planificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. Buenas noches, don Lluís. Buenas noches. Don Juan Antonio Moya, presidente de CARE, Calidad Residencial. Buenas noches, don Juan Antonio. Don Rafael Navas, presidente y editor del grupo Júbilo Comunicación. Buenas noches, don Rafael. Don Antonio Ruiz Quintanilla, vocal de la Junta Directiva de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica SECOT. Buenas noches. Buenas noches. Y don Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Mayores, CEOMA, y copresidente del Foro Mundial de ONG sobre Envejecimiento. Buenas noches, don Eduardo. Buenas noches. Nunca como hoy la población mundial ha tenido tal cantidad de personas mayores de 65 años. En la actualidad son unos 600 millones y dentro de 50 años se calcula que habrá unos 2.000 millones. En este sentido, la ONU ha promovido la organización de una Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, la segunda que se hace, que va a ser celebrada aquí en España del día 8 al 12 de abril. Además, habrá un foro de ONGs también para tratar el mismo tema. Y está con nosotros don Aurelio Fernández, comisario del comité organizador de dicha asamblea. Y para comenzar la tertulia, ¿podría decirnos cuáles serán las grandes líneas que se aborden en la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que sean un poco diferenciadas de la primera que hubo en Suiza? Sí, pues, por supuesto. En primer lugar, es importante decir que Naciones Unidas convoca esta nueva Asamblea Mundial sobre el envejecimiento 20 años después de la celebrada en Viena, que fue la primera y única asamblea a nivel mundial que se ha celebrado sobre este tema. Y la razón fundamental es que en este periodo de 20 años han cambiado una serie de elementos clave del panorama que generó la discusión y el Plan de Acción Internacional que se aprobó en Viena en 1982. En primer lugar, está claro que no solo hay un rápido proceso de envejecimiento, sino que hay un proceso de envejecimiento muy acelerado en los países en desarrollo. Los países desarrollados hemos envejecido y estamos finalizando esos procesos de alguna manera en un periodo de 100 años. Los países en desarrollo están inmersos ya en ese proceso de transición que no va a durar 100 años sino 25. Este es un primer dato importante que cambia completamente el panorama. En segundo lugar, la longevidad, que va a ser un poco la característica de las próximas décadas y de nuestro siglo, tiene unas implicaciones importantes en varios ámbitos. En primer lugar, en salud. En salud porque hay un cambio en términos epidemiológicos, es un tema del que también podemos hablar, desde las enfermedades infecciosas y transmisibles a las enfermedades crónicas, que va a ser el eje de referencia a la hora de hablar también de dependencia, que es otro de los temas clave que va a estar en el marco de la Asamblea. Es también claro que estamos yendo hacia una vejez que va a durar más años, pero una vejez en que las personas mayores van a ser activas más años dentro de la vejez y van a ser potencialmente dependientes más años dentro de ese periodo de vejez. Eso tiene un conjunto de implicaciones muy importantes para las políticas sociales y también no solo a las más inmediatas en el marco de empleo, de sistemas de protección social, sino también en el marco de los entornos familiares y de los entornos de vecindarios y de ciudades que conforman un poco nuestra sociedad hoy. Estamos pasando de generaciones
de familias en que conviven temporalmente 3 generaciones a familias en que van a convivir y ya conviven temporalmente 4 y 5 generaciones. Eso tiene grandes elementos e implicaciones en las relaciones sociales, en el tejido social y en las políticas asociadas. Para hablar de todas esas temáticas es por lo que se está discutiendo un nuevo plan de acción internacional globalmente por las Naciones Unidas, y el resultado de ese trabajo, que ya lleva 2 años trabajando en Nueva York, pues será el nuevo plan que se apruebe en Madrid en la Asamblea Mundial en abril. Asamblea que estará acompañada por un foro mundial de ONGs. En fin, ¿qué aportan a esta asamblea las ONGs, es decir, a este movimiento? Bueno, pues es una especie de foro alternativo a lo que es la asamblea oficial y formal de los gobiernos, en el foro está representada la sociedad civil a través de las ONGs de todo el mundo. Entonces, digamos que el contenido va a ser el mismo, o los temas del contenido van a ser el mismo, que es el envejecimiento, y las áreas que nosotros hemos seleccionado, que son 6, pues son las que acaba de decir el comisario. En realidad son envejecimiento y derechos humanos, envejecimiento, pobreza y desarrollo, envejecimiento y salud, etcétera. Son 6 áreas, y pues es la sociedad civil la que va a expresar su opinión sobre estos aspectos. Con nosotros también está don José Antonio Panizo. Bueno, este proceso de envejecimiento puede, o se piensa que puede crear, digamos, a lo mejor pues ciertas cuestiones, problemas, a lo mejor en el tema pues pensiones o todo esto. ¿Qué tiene que decir? Hombre, el envejecimiento de la población va a incidir en el ámbito de pensiones, es decir, las pensiones están pensadas en su capítulo más importante, que es la pensión de vejez, precisamente para dar una renta, una protección a unas personas ya que por su edad empiezan a perder esa renta en el trabajo. Pero yo creo que el envejecimiento, y como decía Aurelio antes, la propia longevidad de las personas, lo que nos pone de manifiesto también es el problema de la poca o casi muy escasa actividad de los trabajadores de edad ahora mismo en la actividad. No deja de ser un contrasentido que al mismo tiempo que se produce una longevidad de la población, sin embargo, los trabajadores salen del trabajo a una edad muy temprana, a una edad donde sus capacidades tienen todavía que prestar o tienen que tener mucho efecto. Y en ese aspecto, como consecuencia del acuerdo suscrito en abril del pasado año entre el Gobierno y las organizaciones sociales, el Gobierno ha aprobado un decreto ley en que uno de sus ejes básicos es precisamente lo que se denomina la jubilación flexible y la jubilación progresiva. Es decir, ya no se trata de articular unos sistemas de jubilación rígidos, sino unos sistemas de jubilación flexible a la carta en la medida de lo posible, e incentivando que las personas prolonguen su actividad, prolonguen su vida activa, porque eso va a tener un efecto desde luego positivo en el propio trabajador, positivo en la propia sociedad y positivo, por qué no decirlo, también en el sistema de pensiones. Es decir, son temas que nos hacen reflexionar y se van poniendo las medidas para ir cambiando estos modelos de pensiones muy rígidos, articulados en un esquema poblacional muy distinto al que se está ahora mismo presente y al que se nos viene de futuro. El señor Ruiz Quintanilla pertenece a SECOT, una asociación que realmente hace una labor muy encomiable y que demuestra el valor de los seniors. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consisten las actividades? Pues sí, con mucho gusto. SECOT, Senior Españoles para la Cooperación Técnica, es una entidad, una asociación sin ánimo de lucro que fue declarada de utilidad pública en 1995 y que de una forma altruista y totalmente, ya lo lleva su palabra, totalmente antieconómica para los que trabajan, pues prestamos o regalamos o ayudamos con nuestra experiencia a todos los jóvenes emprendedores que quieran. También asesoramos a las pymes y también a todos aquellos planes que podemos entrar, como desarrollos integrales de comarcas un poco atrasadas, y tenemos además una gran vocación americana. De hecho, que en Colombia hemos formado una sociedad similar a la nuestra. En Argentina estaba prácticamente creada, pero la coyuntura especial nos ha impedido seguir adelante, y las próximas que vamos a establecer van a ser en Chile y en México. Pero de todas formas no se nos olvida que aquí en España tenemos mucho que hacer. Así, a título informativo, yo puedo decir que hemos asesorado a 2.000 pymes en un periodo de 10, 12 años, y hemos asesorado pues a 3.000 o 4.000 jóvenes emprendedores, surgiendo una
un lazo de unión muy bueno entre nosotros, que somos ya mayores, todos somos jubilados o en su defecto prejubilados, y las jóvenes generaciones de 20, 22 años, que engarzamos con ellos perfectamente. Pero sobre todo estamos contentos de poder aportar a la sociedad ese bagaje de experiencia, en mi caso 45 años trabajando, que te impide aislarte, porque si nos aislamos después de haber trabajado muchos años, perdemos la condición social necesaria. Por eso estamos aquí. Muy bien. Está también aquí con nosotros, como no, don Lluís Bohigas. ¿Cómo afecta este proceso de envejecimiento a pues, lo que es la planificación sanitaria? Es decir, ¿hace variar? ¿Qué previsiones hay? Bueno, una persona mayor de 65 años consume bastante más asistencia sanitaria que una persona menor de esta edad. Se calcula entre 4 y 5 veces más de gasto sanitario, especialmente importante en el concepto de farmacia, donde los pensionistas consumen el 60-70% de toda la farmacia que se expende pues, a cargo de la Seguridad Social. Y en la atención hospitalaria pues también es bastante elevado el consumo. No hace falta ver un hospital, la mayoría de camas están ocupadas por gente mayor. Y si usted va a un ambulatorio, un centro de salud, también encontrará sus sillas generalmente repletas de ancianos. O sea, son grandes usuarios de nuestro sistema. No tan solo los de mayores de 65 años, porque antes se ha comentado que es un porcentaje cada vez creciente de la población, sino que dentro de este grupo están los muy mayores, los mayores de 80 años, que estos están con un crecimiento progresivo muy acelerado y son todavía muchos más grandes consumidores de servicios sanitarios. Pero es que además los servicios sanitarios se desarrollaron en nuestro país y en los países occidentales con una orientación dedicada fundamentalmente a la atención en procesos agudos, casos de traumatismo, enfermedades donde con una intervención quirúrgica, con un medicamento se podían resolver, se podían curar. Mientras que las necesidades de todas estas personas son muy diferentes. Normalmente tienen enfermedades crónicas, enfermedades que les va a acompañar el resto de su vida, enfermedades que de vez en cuando pues, tienen recaídas, que hay que volver a solventar, pero no se curan estas enfermedades. Donde es fundamental no tan solo el medicamento, la cirugía, sino el cuidado. Tenemos que pasar de una sanidad que está acostumbrada a curar a otra cuyo aspecto fundamental es el cuidar. La prevención, quizás. La prevención, curiosamente, siempre hemos visto la prevención como una cosa de niños. Hacíamos las vacunaciones y tal cuando éramos jóvenes. Bueno, los mayores también pueden prevenirse. De hecho, estamos en plena campaña de la gripe y la gripe pues, se puede vacunar. Y bueno, hay una serie de actividades físicas, de buena comida, etcétera, que evitan no tan solo la enfermedad crónica, sino que es lo que hoy día más grave en el asunto, que se denomina la dependencia. Es decir, cuando una persona no puede ejercer sus actividades normales de comer, de relacionarse, de llamar por teléfono, porque tiene una imposibilidad física. Entonces son las personas dependientes las que merecen nuestro mayor cuidado, y para estas es necesaria una colaboración muy estrecha entre los servicios sanitarios, que pues, nuestra especialidad, nuestra formación está en curar, en atender, con los servicios sociales, que son los que permiten atender más estas necesidades sociales. La combinación de la atención de las dos administraciones públicas, de los dos servicios públicos, es el que permite dar una atención de mayor efectividad al anciano y evitar sobre todo que se encuentre solo dentro de este mundo tan complejo. Como ha dicho don Lluís, bueno, pues hay que cuidar a esas personas. Juan Antonio Moya conoce bien lo que es el mundo de las residencias, etcétera. Es presidente de CARE Calidad Residencial. Es una normativa de AENOR de calidad. ¿Me puede explicar qué significa CARE? Y me puede explicar un poco también cómo está. Creo que cobertura hay poca, ¿no? Es decir, para las necesidades que hay. Pues encantado. Evidentemente nosotros somos una cadena de gestión residencial y hemos apostado en nuestro nombre. Nuestro lema es la atención con calidad a nuestros clientes, y impulsamos en su momento desde AENOR una normalización en la atención a los mayores. Dicho esto, tengo que decirles que yo creo que el envejecimiento tenemos que verlo desde un punto de vista positivo. Tenemos que alegrarnos de que todos lleguemos a los 100 años y habría que llegar a los 120, que yo creo que en este momento lo que pide la naturaleza es que lleguemos, porque no llegar significa una alternativa mucho peor. Entonces, hay que entender que en un momento determinado la barrera de los 65 años podía ser muy lejana,
pero hoy en día se está viendo que a los 65 años llegan afortunadamente cada vez más gente, y a lo mejor ese momento en esta segunda asamblea pensar que los 65 años no es la edad de dejar de trabajar y convertirse en agente pasivo, sino que hay que continuar unos cuantos años siguiendo trabajando, porque yo creo que la persona no pierde su capacidad ni intelectual ni física de seguir trabajando. Pero lo que a nosotros nos afecta, y como decía el representante de Sanidad, son aquellas personas que llegan a un grado de dependencia, que también hay un dilema, y es que las personas mayores, por ser mayores, no son enfermos, sino necesitan unos cuidados, pero igual como en la vida empieza uno necesitando cuidados cuando recién nace. Un mayor al final de su vida es como un niño cuando acaba de nacer, mientras el último empieza a cobrar conocimiento y habilidades, desgraciadamente la persona mayor empieza a perderlas, pero el cuidado en definitiva se resume en lo mismo. Hay que alimentarles, vigilarles, cuidarles, y es ahí cuando aparece el tema de las residencias. Hoy en día no es nada extraordinario que haya una persona que ingresa con 100 años en una residencia, y esto hace unos años parecía absolutamente impensable. La capacidad en estos momentos de España, que es con un número de en torno a las 190.000 camas, sí que parece que es realmente escasa, cuando los parámetros internacionales están hablando del doble de las que tenía que ver en este país. O sea, que habría que doblar, al llegar a casi 400.000 pesetas, 400.000 camas, las que había que tener en este país para dar una oferta parecida a lo que tiene nuestro entorno. Y ahí es donde tenemos que trabajar, teniendo en cuenta de que los mayores donde mejor están, y esto debemos decirlo, es con sus familias y sus casas. Solamente cuando el requerimiento sanitario o social sea muy importante, cuando tiene que ir a un servicio profesional. Muy bien. Para finalizar, digamos, esta primera ronda y lanzar un poco la tertulia, vamos a preguntarle a don Rafael Navas. Bueno, usted es presidente del Grupo Júbilo, comunicación, especializado en comunicación para mayores. La comunicación para mayores, las inquietudes de los mayores, las necesidades de los mayores, ¿difieren mucho del resto de la sociedad o no tanto? No, yo creo más que en estas definiciones tópicas, típicas de mayores, jóvenes, niños. Yo creo en la persona, dicho de entrada. Dicho esto de entrada, lo importante son las personas. Las necesidades desde el punto de vista de comunicación probablemente sean mayores en las personas de edad avanzada que en los más jóvenes. Junto a ello, desgraciadamente, no solo en España, sino yo diría que en el contexto europeo en general, y no digamos en el latinoamericano, en Hispanoamérica, el concepto de persona mayor está desgraciadamente muy asociado a elementos negativos, a valores negativos. El mayor viejo, el mayor pobre, el mayor enfermo, el mayor inútil, y por tanto una persona mayor al final queda reducida a algo extraordinariamente negativo. Esto es ya un tópico, aunque esa imagen pervive. Y nosotros en nuestros medios de comunicación intentamos rescatar, partiendo de esa idea de primero la persona, tiene más o menos edad, pero desde luego sí tiene unas necesidades muy concretas de comunicación. Las instituciones, y algunas de las cuales están aquí muy bien representadas, las empresas, fundaciones, administraciones en nuestro país están realizando cada vez más planes y más proyectos dirigidos al mayor. Bien es verdad que muchas veces con un carácter o con una imagen ciertamente benéfico-asistencial, con la que desde los medios de comunicación, los nuestros al menos, no estamos ni hemos estado nunca de acuerdo. Hoy la mayoría de las personas mayores, al menos en nuestro país y desde luego en el contexto europeo, no necesitan esos tratamientos con esas ópticas benéfico-asistenciales, puesto que son mayoría de personas que tienen un nivel de vida muy adecuado, con capacidad de consumo. La mayoría están bien, no están enfermos, y es gente que en esos entornos de edad de los 60 a los 70 quiere seguir haciendo cosas y mantiene una óptica y una filosofía de vida muy positiva. Dicho esto, es verdad junto a eso que en general los medios de comunicación, de información general, los diarios, las grandes cadenas televisivas, las emisoras de radio, no tratan bien la imagen del mayor. El mayor es noticia en estos grandes medios de comunicación siempre por algo negativo. Un abuelo que ha muerto en una residencia en unas condiciones extrañas, temas relativos a la enfermedad. Hoy mismo estamos empezando a hablar de mayores, solo empezando, ya estamos hablando de enfermedades. Yo creo que nosotros hemos hecho medios de comunicación precisamente especializados en cuestiones de interés de las personas con edad avanzada, precisamente para paliar de alguna manera, primero,
ese hueco, esa laguna informativa que están dedicando los medios de información general cuando hablan de los mayores. 2, para fortalecer los valores de la experiencia, los valores del mayor. Yo no puedo estar más de acuerdo con Juan Antonio Moya cuando ha dicho esto de que cree en la persona mayor, joven, activa, con valores e ilusiones de seguir haciendo cosas en la vida, y por tanto intentamos desde nuestros medios de comunicación fomentar esos valores. Y 3, lo que intentamos es trasladar la información de todas las instituciones españolas, la Administración Central, las autonómicas, los ayuntamientos, que son muy activos en los temas de personas de edad avanzada, trasladar esa información a las personas mayores. Hoy hay muchísimos acontecimientos relacionados con el mayor. El problema para la persona mayor es que no sabe cómo acceder a esa información, que está enormemente dispersa, y en otros casos, cuando la tratan los medios de información general, es una información negativa. Lo que justifica la existencia de este grupo multimediático Júbilo es precisamente eso, una necesidad de que a las personas mayores le llegue la información de las ventajas, de los beneficios que aportan las políticas sociales de las administraciones, de las instituciones, y también los servicios y productos de muchas empresas. No hay que olvidar que hoy el mundo del mayor, concretamente en España, también en otros países de Europa, constituye un gran mercado emergente. Cada vez, efectivamente, la población vive más años, la gente a determinadas edades está mucho mejor que hace 10, 20, 30 años, tiene más posibilidades económicas, las pensiones están subiendo, las personas mayores aterrizan ya a la jubilación no solo con su plan de pensión o con su pensión de la Seguridad Social, sino con sus planes de pensiones privados, y esto está conformando un nuevo mercado emergente en todo el mundo, mercado al que concurren millones de personas. Hoy las empresas y las instituciones están dando cuenta de la aparición de este nuevo mercado con un potencial extraordinario, y por tanto es un mercado con unas necesidades de información muy concretas de las que desde Júbilo tratamos de dar cobertura. Don Luis. Sí, no, comentar que más o menos se ha planeado aquí en varias intervenciones, que es la definición de qué es un mayor, qué entendemos por una persona mayor. Tenemos lo de los 65 años, fue una convención de hace 100 años cuando hubo que cifrar una edad para la que dar una pensión. Cuando el canciller Bismarck en Alemania decide dar pensiones a los trabajadores, y dice, bueno, pues a partir de 65 años, porque apenas queda, y es que a finales de aquel siglo, pues a 25 años era muy difícil llegar, ¿no? Bueno, yo lo he visto en mi familia, los que se jubilaron a los 65 años, mi abuelo, pues llegó mucho más peor de salud que no mi padre, y espero que yo llegara a mejor salud que los dos. Es decir, nosotros utilizamos un concepto en sanidad que es la esperanza de vida no a total, sino la esperanza de vida libre de enfermedad. Y esta ha ido creciendo de forma imparable. O sea que el periodo de vida de mala salud no es a partir de los 65 años, sino son los últimos años de vida de promedio, ¿no? Y entonces, para nosotros, al final, son cuestiones administrativas. O sea, la persona que va a una consulta jubilada, pues no paga la receta de la Seguridad Social, y en cambio, si está activa, sí paga un porcentaje. Y esto es lo que acaba definiendo. Pero es una mala definición. O sea, lo que es nosotros, una convención que igual habría que revisar, ¿no? Yo creo que cada vez es más necesario, porque hoy día las personas mayores de 65 años, como definición de necesidades sanitarias, no nos dicen nada. Señor Rovira. Sí, a mí me gusta mucho el tono que está tomando la tertulia. Efectivamente, pues es positivo en el sentido de que el envejecimiento, efectivamente, como habéis dicho antes, no es una cosa negativa, es todo lo contrario. La Organización Mundial de la Salud habla y nos recomienda además que estimulemos esta expresión, habla del envejecimiento activo. Yo creo que es todavía mucho mejor que el envejecimiento saludable, que era la anterior definición que daba la Organización de la Salud, lo cual indica efectivamente envejecimiento activo, muchas de las cosas que acabáis de señalar aquí. Efectivamente, hasta ahora el envejecimiento era un término, digamos, peyorativo, y efectivamente el mayor en muchos aspectos está discriminado. Habéis mencionado antes también varias cosas que me han gustado, lo de la flexibilización. Nosotros acabamos de hacer una nota de prensa precisamente apoyando ese concepto de la flexibilización, porque efectivamente hace tiempo, cuando la esperanza de vida era 65 años, pues el que la gente se jubilara a los 65 años pues era lo natural, pero si la esperanza de vida ha subido a 80 años, primero económicamente va a ser insostenible, pero por otro lado se ve que efectivamente pues la vida está dando más de sí, y se ve efectivamente que la gente, muchísima gente se jubila o se prejubila, como habéis dicho hace un rato, pues en plenas capacidades, por razones de tipo laboral,
para mí inexplicables y hasta anticonstitucionales, eso de que porque haya una crisis en una empresa la gente de más de 55 años se vaya a la calle simplemente por el mero hecho de ser de más de 55 años, para mí eso es anticonstitucional porque es una discriminación por razón de edad, ¿eh? Y entonces existen muchas discriminaciones en que los mayores efectivamente, creo que es culpa nuestra por no haber estado organizados y no haber presionado suficientemente, pues están discriminados en estos aspectos. Hay discriminaciones, por supuesto, sociales, por ejemplo, que no participemos en los temas que afectan fundamentalmente a los mayores, no tomamos parte, y son los sindicatos o los empresarios los que hablan en nombre de los mayores y de las pensiones, exclusivamente, naturalmente, que las pensiones afectan también a los que trabajan porque van a ser sus futuras, pero desde luego a los que les toca de lleno es a los actuales, pues ni participan en ninguna mesa de esas. La representación institucional a nivel político de los mayores, si veis los partidos políticos cómo se están desarrollando ahora, es laminación de las generaciones antiguas, clarísimamente. Sabéis que en las grandes ciudades solamente hay un 2 y pico % de representantes de más de 60 años como concejales en los ayuntamientos. Pero bueno, ¿cómo va a haber ciudades amables para el mayor en que sencillamente los semáforos tengan un tiempo para que una persona no ágil pueda pasarlos, para que puedan pasear, para que haya parques? Si son ciudades agresivas, naturalmente, porque están hechas para la gente joven, para los coches, no para las personas mayores. Bueno, pues este tipo de discriminaciones son las que tienen que ir cambiando y las que nosotros, los mayores, naturalmente, debemos impulsarlas para que cambie esa mentalidad y demostrar que efectivamente somos activos, que estamos envejeciendo activamente. Adelante. No, yo abundando lo que dice el compañero, yo creo que represento, como él también, a los mayores activos, gente ya jubilada, con 68 años en mi caso, que sigo con la misma ilusión y estoy capacitado como mis compañeros para trabajar otra serie de cosas, ¿eh? Y por eso vamos día a día allí con toda ilusión y repito, el altruismo necesario para llevar eso con plena alegría. ¿Por qué nos retiramos mucho? Porque nos llegó una crisis en la empresa y ahora se están incorporándose con gente con 53, 54 años, que da verdadera lástima ver a estos hombres que están en pleno funcionamiento y que les dicen, ya eres viejo, a los efectos sociales y que te tienes que ir. Si quieres hacer algo, apúntate a un voluntariado, que vas a trabajar igual o similar, pero no vas a cobrar. Adelante, don Aurelio. Sí, yo quería decir algo sobre la definición o no de qué es mayor y la edad a partir de la cual uno es mayor o no, porque curiosamente esto lo hemos vuelto a debatir los países otra vez en el marco del proceso preparatorio y en realidad lo que ha quedado claramente evidenciado allí es que no hay una forma de establecer con carácter global, mundial y para todos los campos científicos y profesionales una edad, o sea que el intento es imposible. En las delegaciones en las que trabajábamos en Nueva York, pues nos hemos estado encontrando con sociólogos, con profesionales de seguridad social, profesionales de salud y todo tipo de profesionales y de estadísticos, dependiendo del campo de trabajo, dependiendo también de los países, pues claro, el término de edad que define el régimen de unas determinadas políticas o el acceso a derechos a unas políticas es completamente distinto. 60 años no tienen nada que ver en el Sri Lanka o en Helsinki. Y este es un tema que, a pesar de que siempre hay una tendencia a normatizar general, dice, vamos a hacer una definición del colectivo de mayores al que nos dirigimos, quizá lo que ahora todavía, yo creo que siempre ha estado ahí, o sea, ese esfuerzo uniformizador siempre ha sido limitado, es un esfuerzo que era para decir, bueno, para ver este tema, para trabajar esta investigación o para diseñar este sistema de pensiones o esta prestación que vamos a dar, a partir de qué edad empezamos a trabajar, si queremos tratar con los mayores, y eso en cada país pues se ha hecho. Ahora, y en países de un ámbito regional común, pues has podido establecer unas normativas y unas referencias de edad comunes, pero en este tema hay una gran variabilidad. Yo le sugeriría un porcentaje de la esperanza de vida de cada país. Eso podría ser, lo lanzo como sugerencia. Señor Panizo, ¿qué nos tiene que decir? Sí, bueno, tomando algo que decía Lluís al principio, yo no creo que hubiera una convención en poner 65 años de edad de jubilación. Yo creo que hubo otra cosa, con una esperanza de vida sobre 50 y algo. No, pero independientemente de eso, yo creo que la jubilación, es decir, lo que es la pensión de jubilación, que en principio pues es un beneficio, es una conquista social, de que alguien cuando pierda su posibilidad de
de tener una renta del trabajo, tenga una prestación económica que le permita vivir decentemente, pues tal vez por muchas causas se fue convirtiendo se ha convertido como en una rémora para el trabajador. El trabajador de una determinada edad se le decía, vete a la jubilación. La Seguridad Social nunca ha jubilado obligatoriamente a nadie, pero es cierto que la sociedad, las empresas o lo que sea, le decía, usted trabajador, váyase usted a la jubilación, por muchos motivos, porque estoy en crisis, para dejar el trabajo a un joven, hay que repartir el empleo existente, etcétera. Falacia, porque todas las políticas que se hicieron en los años 80 de echar a la gente mayor con la esperanza de que entrase gente joven y repartir el empleo existente, lo que se demostró es que salían de la empresa, del trabajo, gente con gran experiencia, y lo único que se hacía en buena parte era amortizar los puestos de trabajo, y aquel sacrificio del trabajador de edad no era en favor de un trabajador más joven. Por eso lo que se trata ahora no es tanto de revisar, como decías, esa edad, porque yo creo que no hay, por lo menos en la situación española, un contexto de vamos a revisar esa edad mínima de acceso a la jubilación establecida hace 100 años en los 65. Pero de lo que se trata es de situar o dar posibilidades a que los trabajadores puedan elegir mejor su edad. Y favoreciéndolo, es decir, también sabemos que un trabajador de edad se puede encontrar en una situación de competencia, en el buen sentido de la palabra, frente a otro trabajador de desventaja. Pues si está en una situación de desventaja hay que propiciar, hay que favorecer esa desventaja. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, bonificando o reduciendo en total las cotizaciones sociales. Es decir, que le cueste menos al empresario mantener a ese trabajador. ¿Para qué? Pues para que siga en la actividad lucrativa. Antes yo he dicho que siga en la vida activa. Eso creo que he cometido un lapsus, porque desde luego cualquier persona puede seguir jubilado, hacer una vida activa, totalmente activa, y, como decía el representante de SECO, gratuitamente y amore artis, pero no deja de ser activa su presencia en la sociedad. Todo lo que se trata, insistía, es de dar esa mayor flexibilidad, que ese trabajador pueda elegir, y si elige además, que no pase como ahora, o como le ha pasado a alguno de los a lo mejor contertulios aquí, que una de dos, o jubilación o trabajo, y no había posibilidad de compatibilizar nada. A partir de ahora, y precisamente pues porque una persona con 65 o 70, como decía el doctor, tiene plenas capacidades, pues que pueda ejercer percibir una jubilación y hacer un trabajo. O sea, que no haya esa rigidez que había hasta ahora, hasta el 1 de enero, en definitiva, hasta el 1 de enero de 2002, y que toda esa flexibilidad en los sistemas de pensiones favorezcan esa presencia del mayor, desde luego con toda la connotación positiva y nunca con ninguna peyorativa que a veces tiene esa denominación. Señor Navas, por favor. Sí, bueno, yo al respecto decir una cuestión relativa a lo que ha dicho Eduardo. Vamos a ver, hoy en España se está prejubilando no solo en empresas que están en crisis, en empresas que tienen enormes beneficios, o sea, ninguna crisis. Se está prejubilando incluso a los 50 años, incluso menos, a los 48 años. Y esto es así. La legislación española permite en la actualidad prejubilar a las personas con 50 años. Muchas compañías del estilo de Telefónica, los grandes bancos, compañías automovilísticas, compañías del sector de telecomunicaciones, vienen expulsando de sus plantillas a personas con unos valores profesionales extraordinarios, pero además, no solo de esa manera, causando el trauma que causa en el profesional a los 50 años tener que salir de su empresa. Yo creo que en el enorme error empresarial de perder ese capital humano de experiencia y conocimiento acumulado, hoy los más jóvenes han perdido los maestros en las empresas, los antiguos maestros que había en todas las empresas, sino que además la administración está subvencionando las salidas de esas personas mayores. Por tanto, desde la administración se puede decir que se pueden tomar determinadas medidas, etcétera, etcétera, pero aquí hay un mal de raíz, y la legislación que permite hoy prejubilar en grandes cantidades de personas en las empresas con subvención de la administración es una legislación pactada con los sindicatos, pero eso no excusa a la administración en su deber de vigilar que las consecuencias de estas prejubilaciones no sean tan negativas como están siendo para la persona, para las empresas y para las propias arcas de la seguridad social en la administración. Por tanto, yo creo que la sociedad lo que está demandando, y especialmente estas personas que cumplen ya los 50, solo 50 años en las empresas, están esperando de la administración y se invoca permanentemente a la administración para que tome medidas en este tema tan concreto.
Hoy la Telefónica, con enormes beneficios, o cualquier banco español, o cualquier compañía de cualquier sector, no debiera, al menos que esté en crisis, por lo menos como decía Eduardo, si la compañía está en crisis, se puede comprender que hay que pactar un plan de viabilidad con los sindicatos. La compañía está en crisis, lo importante es que la compañía continúe para que pueda en el futuro generar puestos de trabajo, pero lo que a mí me parece que no es de recibo de ninguna manera, en ninguno de los casos, es que compañías que tienen enormes beneficios, que no están atravesando ninguna crisis, se les permita y se les subvencione con dineros de la propia Seguridad Social la salida de estos profesionales. Sola esta anotación y una invitación un poco provocadora a los representantes de la Administración para que al respecto nos digan algo. Gracias. Don Juan Antonio, ya ha pedido la palabra, después el señor Rovira. Ya seguimos. Luego les recomiendo que si tienen algo que decir vayan tomando la palabra, porque yo un poco me voy a retirar hacia atrás. Yo me alegra que estemos de acuerdo con que los 65 años no es el inicio de nada, sino es una continuación de todo lo anterior. Pero yo tengo que defender aquí lo mío, y lo mío son los más mayores de los mayores, y es que, porque los que tienen 65 años se defienden solo, como está aquí Eduardo, no hace falta que lo defienda nadie. Yo participo contigo, que tenéis que estar para determinar cuál va a ser nuestro futuro, porque el vuestro será el nuestro, pero hay un momento determinado donde uno se hace mayor, donde desgraciadamente la familia en estos momentos no tiene la dedicación y el tiempo posible como anteriormente en años pasados de atender a los mayores que tienen una grado de dependencia, y es donde tenemos que montar un sistema de protección a ese dependiente, que yo creo que es un poco el gran peso que tenemos esta sociedad y el gran reto que tenemos, y yo creo que será un tema a debatir en la segunda asamblea. Y es, si tienen los mayores los servicios domiciliarios que tienen que tener para estar en su casa el más tiempo posible, si tienen los centros de día para acudir el mayor tiempo posible para intentar prevenir esa dependencia que estamos hablando y que se está demostrando en aquellos países que lo están estableciendo, que cuando se previene se envejece con mayor calidad y se tarda más tiempo en envejecer, y cuando todo esto ha fallado y aparece una dependencia, si tenemos las camas donde se tienen que tener para que las mayores estén en centros institucionalizados. Y una cosa muy clara, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo, uno puede ser joven, más adulto, más viejo, lo que no puede ser nunca es pobre. Entonces la pensión, yo creo que hay una dicotomía, yo siempre discutí, y yo no soy ningún técnico, yo soy un pobre médico, no he entendido mucho que el salario mínimo profesional esté por encima de la pensión. Yo creo que el mayor tiene las mismas necesidades para comprar y para comer que el que tiene un salario mínimo interprofesional. Una de las dos cosas están mal, o las pensiones están por encima del salario mínimo, o los salarios mínimos están por encima de las pensiones, con lo cual eso habría que revisarlo, porque se puede llegar a ser mayor, tener necesidades, pero si no tiene dinero, difícilmente se pueden cubrir. Señor Rodríguez. Bueno, claro, como estáis cambiando el tema, son todos temas tan interesantes que ya no sé a cuál abordar, si el de antes o el de ahora. Pues son todos temas interesantísimos. No, simplemente retomando un poco el de antes, y si me dejáis ya también intervengo sobre este otro, el tema de la edad es una cosa curiosísima. En los países desarrollados, los grandes capitanes de la industria, los grandes financieros, en España y en otros muchos países, los profesionales del renombre, los líderes, desde religiosos hasta... son gente de edad. ¿Por qué? ¿Qué les sucede? Todos los autónomos, los que tienen un comercio, los que viven de su propio trabajo, no se jubilan. Siguen y siguen y siguen. Claro, que puede ser que estén ahí los listos y los tontos estuviéramos en el otro lado, no lo sé. Pero a mí me es curiosísimo que ahí no existe edad. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente se queda obsoleta cuando trabaja para terceros. Yo creo que es un problema de las empresas y un problema de la administración. Tú eres un tema que le tocas muy bien, por supuesto, el tema de la informática, que lo conoces perfectamente, pues habrá que, entre comillas, informatizar a las personas mayores, que además es una de las cosas más importantes que tiene que tener la tercera edad, clarísimamente, estar conectados, clarísimamente. Pero bueno, habrá que informatizarlos. Yo creo que cuando se hace en una empresa, sea en crisis o, como tú dices, en las empresas de servicios, que esto hay mucho peor. Pero claro, yo entiendo perfectamente que una persona que esté picando no puede estar a los 70 años picando. No puede, aquellos trabajos que se exige un esfuerzo físico, seguramente pues ya no puede ser. Pero estamos hablando, fíjate, casi siempre ahora estamos hablando de empresas de servicios. Pues esa gente hay que reciclarla, que la gente está obsoleta, pero habrá que analizar puesto por puesto, persona por persona, si esa persona está obsoleta. Hay gente obsoleta a los 30 años, Yo efectivamente he conocido gente que dice que a los 50 años se quiere jubilar. Pues efectivamente ni se prepara ni estudia ni nada. Pero hay gente, y muchos nos ha pasado seguramente cuando nos hemos marchado, que cuando de verdad hemos aprendido y hemos conocido las nuevas tecnologías es precisamente cuando nos hemos hecho mayores, porque antes teníamos los secretarios que nos hacían todo. Entonces, curiosamente, en los países en desarrollo,
precisamente existen ahora en los países seguramente más pobres en estos momentos, los de centro de África, etcétera, por problemas del SIDA, como sabéis, en que desaparece la generación intermedia. Precisamente las personas mayores son las que están sosteniendo la familia, por supuesto, pero muchas veces el trabajo de esa familia para darle los recursos. O sea, curiosamente, en los dos extremos, que son los dos extremos, el tema de la edad no influye. Y curiosamente, pues eso, la gente de 48 años, 50, 55, tiene que salir sin hacer nada para que esa gente siga en el trabajo. Y entonces, en relación con esto, efectivamente, tienes toda la razón. Los que nos podemos defender. Yo creo que aquí entramos también para defender precisamente los que no se pueden defender. A mí lo que me preocupa no es la gente que económicamente, y también lo sabes tú porque lo has publicado, pues económicamente la generación de más de 65 años, económicamente como media, prácticamente tiene la media que tiene la población general, y además tiene patrimonio, y además no tiene obligaciones que tiene la gente joven. Por lo tanto, a nivel económico general como media no hay problema, pero sí existe una dispersión tremenda, y sí existen bolsas de pobreza, además en gente que ya no puede hacer nada para salir de esa pobreza. Entonces, eso es lo que nos preocupa a las organizaciones de mayores, como es lógico, y es ahí donde luchas, esto que acabas de mencionar del salario mínimo, etcétera. Y una de las preocupaciones nuestras más importantes, y perdone que me extienda, pero es que tocáis unos temas que son vitales para una organización de mayores, uno de los temas que nos preocupa es precisamente, y lo sabe Boicas, es el tema sociosanitario, la ley de dependencia, y que nos interesa muchísimo cómo se va a resolver eso y sobre todo cómo se va a financiar. No quiero abundar más, pero ya dejo ahí. Señor Panizo, luego usted. Y luego después. Yo que quería. Es que lanza mucho juego. Vamos un momento a darle paso al señor Quintanilla y luego que entren a hablar un poco la administración. Yo quería hablar sobre un caso práctico sobre el tema que ha tocado Rafael, y es una persona, director de un banco grande. En el mes de enero, el mes pasado, le llaman y le dicen: has cerrado el ejercicio maravillosamente, yo no sé qué vamos a hacer contigo. Bien, ayer le llaman y le dicen que como lleva muchos años en esa sucursal, que le van a cambiar a otra. Bueno, ¿a qué sucursal? Dice: no, es que no hay ninguna tan importante como esta. Entonces va perdiendo calidad y cantidad económica. Dice: pero tienes una solución, que es jubílate. Y este hombre ha ido hoy a prejubilarse con 53 años. Este es el caso concreto. Perdóname. Existe una fundación muy importante, sí, de reconocido prestigio internacional, que es la Fundación ADECO, cuyo principal misión es buscar empleo a los mayores de 45. O sea, a los mayores de 45. Yo ayer tuve 3 en mi empresa, 3 personas mayores de 45, entre 45 y 50, a pedirme trabajo en mi empresa. Y esa fundación, que es hiperactiva, está colocando o ayudando a colocar a estas personas que tienen enormes problemas de colocación. Es decir, que ya no son ni siquiera los 50, que ya ha bajado el listón al 45. En SECOT puedo decir que más de un senior de pronto desaparece un día, no es que se haya muerto, sino que se ha colocado. Se ha colocado con 58 y 60 y 65 años. O sea que yo quería tocar un tema que afecta a muchos de SECOT y a muchos mayores, que son aquellos que se jubilan a los 60 años. Pierden un 40% inmediatamente. Y ahí no interviene el que hayan trabajado 40 o 45 años y hayan cotizado toda la vida, no tienen derecho a nada. ¿Qué solución tiene eso? ¿Qué solución se prevé o si se va a estudiar el tema? Dos temas como representante de la administración, aunque hay temas aquí de los cuales yo no soy responsable, pero bueno, al fin y al cabo estoy en la administración. Tema de las prejubilaciones o las jubilaciones anticipadas o las salidas anticipadas de empresas, no en crisis, como decía, sino empresas bollantes. Bueno, partamos de una base de que, desde luego, la legislación española no le puede decir a un empresario que no puede despedir a un trabajador. Eso en España y en casi toda Europa y en casi todo el mundo, es decir. Pero vamos, el problema no está en los despidos individuales, que tienen sus compensaciones, sino en los despidos colectivos, normalmente, en los cuales pues una empresa, es verdad, que estuviera en crisis o no, pues pactaba y salían del mercado de trabajo personas antes con un efecto en la pensión de jubilación. Bueno, en el decreto ley aprobado con fecha de 27 de diciembre y efecto el 1 de enero no se va a poder hacer. Si se hace, desde luego, la empresa, dentro de los marcos de la negociación del ERE, que tiene que ser aprobada por la Administración,
va a tener que suscribir un convenio especial para que ese trabajador siga cotizando a la Seguridad Social, de forma que cuando le llegue su edad ordinaria de jubilación, que vuelvo a insistir que no, para la Seguridad Social no es obligatoria, pero sino que dependerá ya del trabajador, pero cuando llegue a su edad, ese periodo que antes estaba vacío iba a tener su efecto, iba a tener un efecto negativo en la pensión, y se considere como cotizado con el efecto positivo. El otro tema que me decía de la jubilación de los 60 años. Bueno, también se ha tenido en cuenta ese efecto. Hasta ahora es verdad que las personas que se jubilaban a los 60 años perdían un 40% o un 35%, depende, desde el año 97 se redujo esa penalización, por así decirla. Y ahora lo que se hace es tener en cuenta cuánto ha cotizado. Estamos hablando siempre de pensiones contributivas, pensiones que dependen su cuantía de cuánto ha cotizado en tiempo y cuánto he cotizado en dinero. Bueno, pues esa minoración de la pensión por anticipar la edad de jubilación va a tener su reflejo en el años de cotización. A más años de cotización del trabajador que se jubila anticipadamente, menor reducción de pensión va a tener. Pero de lo anterior no hay solución para lo anterior en el pacto se quedó a ver las posibilidades de poder estudiar en una orden a revisión, pero la ley del 1 de enero es a partir del 1 de enero, por supuesto. Sí, bueno, la administración tiene dos facetas o dos tipos de implicación en este caso. Una está como con el tema de pensiones y otra está con la administración asistencial, la que presta servicios, sean sociales o sanitarios, ¿no? Dentro de los servicios sociales y sanitarios que requieren estas personas, normalmente es una combinación de los dos, por eso lo llamamos sociosanitarios, que requieren fundamentalmente dos cosas. Aparte de la atención sanitaria, es complementar la familia cuando esta no existe, que ocurre cada vez más, que tenemos una persona de 80, casi 90 años, que la está atendiendo su hija que tiene 65, o sea, estamos en dos generaciones ya muy ancianas como para que se puedan entre las dos ayudar. Y además, normalmente está viviendo una vivienda que no es la más ideal para estas personas. Uno de los problemas que tenemos aquí en nuestro país es que ahorramos todavía para tener una vivienda cuando tenemos hijos, cuando necesitamos muchas habitaciones, cuando no nos importa estar en un ático porque este tiene mejor vista, y en cambio cuando pasamos una determinada edad, primero no necesitamos tantas habitaciones, segundo, las escaleras son mortales, cuando se estropea el ascensor no hay manera de llegar al piso, etcétera, etcétera. O sea, una mayor movilidad de la vivienda hacia viviendas más preparadas para estas personas y unas formas de familia extendida o de suplemento a la familia o de compensación a la familia o a veces de dar respiro a la familia para que pueda seguir atendiendo, ayudaría mucho a intentar evitar lo que es la residencialización de estas personas, es decir, cuando ya cortan su lazo con la vida normal y están en una pensión. Entonces, en este caso, probablemente, como decías tú, pues faltan residencias en España, pero para que haya residencias falta financiación de las mismas. Entonces, con las pensiones, tal como están diseñadas, no podemos financiar la atención que requiere una persona con Alzheimer. Es un coste demasiado elevado para que cualquier pensión, la más alta, pueda llegar a lo mismo. Con lo cual, bueno, han surgido la necesidad de que se financie la dependencia de una forma específica. Si una persona antes de jubilarse pues tiene un problema, se corta un brazo, pues tiene una compensación especial porque no puede trabajar. Cuando es mayor de 65 años necesita una compensación especial si requiere unos cuidados mayores por causa de la dependencia. Entonces el tema de la financiación de la dependencia yo creo que es fundamental para este principio del siglo XXI y es lo que va a determinar nuestras posibilidades en los próximos años para sobrevivir. Entonces el tema de la dependencia requiere, por un lado, pues haberlo previsto muy joven, por lo tanto es muy difícil que los seguros privados puedan subsistir porque es que requiere que a los 40 años uno ya empiece a prever esto y normalmente no sucede así, o sea, a los 40 años tenemos otras necesidades y otras formas de gastar y por lo tanto es conveniente que haya una parte pública en el tema de la dependencia. La fórmula es compleja y puede ser un consumo muy importante. Los países que lo han iniciado pues han visto que esto se multiplica muy, muy rápidamente, pero de alguna forma hay que tomar una decisión en cuanto a la participación pública en este tema, pero a la vez en la movilización de recursos privados. Usted comentaba antes que bueno, cuando llegamos a esta edad normalmente tenemos un patrimonio
alguna fórmula de poder movilizar este patrimonio. Quizás, bueno, si uno muere joven, pues pasa el patrimonio a los hijos, pero si uno tiene unas determinadas necesidades, lo bueno es que este patrimonio que él ha acumulado durante toda su vida sirva para resolver estas necesidades. O sea que, en este caso, unas formas más privadas de movilización de patrimonios, etcétera, pues también serían útiles, lo cual permitiría también a la Administración centrarse en aquellos casos más pobres, más marginados y más difíciles, ¿no? O sea, el tema de mayor asistencia y a la vez de una mayor financiación es uno de los retos que tenemos en la parte esta, ya decía, la administración asistencial, la que provee servicios a estas personas que normalmente pues tienen que ser los últimos años de la vida cuando ya llegan a una situación de enfermedad crónica o de dependencia. En España hay una red informal de asistencia, que se suele llamar, de que son mujeres entre los 45 y 65 años, dedicadas a labores domésticas, etcétera, que en el 2040 ya serán mayores, y que esa red informal de asistencia no va a ser suplida por las mujeres actuales que no tienen esa educación y tal, con lo cual creo que ahí se plantea un elemento, pues no sé, de educación, quizás un elemento que a lo mejor... No es la educación, es que trabajan. Bueno, no, que trabajan, claro, que trabajan y que tal. Educación de formas de vida, de formas de vida. Una forma de vida diferente. Pero yo quería ligar aquí, a lo mejor no viene mucho al caso, pero bueno, yo creo que sí, que es, igual que inserso son pues, personas mayores y emigración. La emigración, como factor de rejuvenecimiento de la sociedad, etcétera, también juega un papel ahí, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Y vemos que muchos viajecitos pasean al mediodía acompañados de un emigrante. Y muchos niños de sus abuelos, que ahora no se jubilan, sino que son las niñeras de esos que no pueden... Así no, se están creando nuevas tendencias. Surge un tema que además está recibiendo muchísima atención en el debate de cara a la Asamblea, que es el tema de la solidaridad entre generaciones o la relación entre generaciones. En el momento en que hay una mayor longevidad y una mayor convivencia en el tiempo de una familia generacionalmente más amplia, de 4 o 5 generaciones, se están generando un marco de relaciones nuevo sobre cómo unos se apoyan a otros. Entonces, y otra de las cuestiones importantes también es que se está creando un marco nuevo para ver cómo la dependencia, de alguna manera, en el marco de las redes de apoyo informal, de los cuidadores informales, familiares, vecinales o comunitarios, se revisa. Entonces es un tema que es uno de los ejes de la discusión también en el plan de acción. Se han tocado muchos temas que estamos saltando y es un poquito complicado, pero por ejemplo Lluís sacó un tema que es importante y que también en el plan se le está dando una cierta atención, que es todo el tema de la prevención de causas generadoras de dependencia en la vejez. Ese es un tema súper importante, porque toda la estrategia que la Organización Mundial de la Salud está poniendo a la hora de decir cómo hacemos realidad ese envejecimiento activo hoy es precisamente invertir mucho en prevención de la dependencia y mantenimiento de la capacidad física, algo que va a ser un poco además el tema del Día Mundial de la Salud el 7 de abril de este año, justo el día antes de inicio de la Asamblea. Y otro tema que hemos tocado casi saltando un momento, pero que también es muy importante, es el tema de las tecnologías. Tecnologías en el marco de entornos de apoyo a los mayores para seguir siendo activos y como vehículo de información. Ese es otro tema que creo que sería a lo mejor importante hablar un poquito. Sí, Aurelio, yo te plantearía una cuestión, porque se me hace muy difícil la comprensión final y profunda de las decisiones que se tomen en la Asamblea, y especialmente de los marcos de actuación. Las situaciones del envejecimiento son absolutamente diversas en el mundo. Hay situaciones de países absolutamente incomparables unos con otros, pero es una asamblea mundial y por tanto entiendo que se van a tratar los problemas del envejecimiento en el mundo. Entiendo que no se tratará en el mundo en su conjunto, o sí, no lo sé, pero ¿cómo se pueden asimilar políticas de acción? Diferentes situaciones, claro, ¿no? Para un problema que probablemente sea mundial, pero con tan distintas y tan diversas características. Pues mira, esto lo hemos estado debatiendo bastante en los primeros meses, sobre todo el proceso preparatorio. Había países que decían, no, tenemos que hacer como secciones diferentes, tenemos que hablar de países desarrollados, países de economías en transición, países en desarrollo, países menos desarrollados del mundo, y para cada uno una categoría. Lo que ha prevalecido ha sido otro criterio, es decir, también se evidenciaba que hay una serie de elementos comunes a la hora de hablar de políticas de envejecimiento. Vamos a poner un caso muy concreto, todo el tema de abusos
y de discriminación sobre derechos humanos es un tema que tiene elementos enormemente comunes en todos los países del mundo, con independencia de niveles de desarrollo, población. Hay grandes elementos comunes. La idea, y en ese sentido es un poco en lo que están trabajando ahora mismo los países, es decir, generemos un plan de acción internacional global que tenga algunas matizaciones dependiendo de zonas regionales. Será un plan de acción internacional y elaboremos en los 2 años siguientes a Madrid estrategias regionales de aplicación de este plan. Un breve inciso antes de seguir la tertulia. Vamos a despedir al señor Lluís Bohigas, a don Lluís Bohigas, pues por motivos de agenda nos tiene que abandonar. Muchas gracias por haber acudido a esta cita. Buenas tardes a todos. Permanecemos aquí tratando sí, coge, ya puede levantarse. Sí. Permanecemos aquí hablando de este importante tema. ¿Usted tiene algo que decir? Bueno, señor Rovira. No, sí, vuelvo a, como levanto la mano precisamente por una anterior, porque se va cambiando. Yo sí querría señalar que, y además lo habéis apuntado, que no conviene descartar esquemas culturales muy rápidamente. El apoyo informal, que yo creo que es el más económico, el más barato y además el más humano, no se puede descartar tan rápidamente. Puede ocurrir que fundamentalmente, que si hablamos y lo habéis apuntado, que son las mujeres las que están trabajando y se pierde pues el principal elemento de apoyo informal en este tipo de casos. Pero puede ocurrir que esas mujeres a los 60 años se jubilen y efectivamente tengan la siguiente generación a que os habéis referido, de 85 años, de 88 años, de 90 años, que va a ser muy frecuente. Y esas personas a lo mejor no tienen otra cosa que hacer y podrían volver a cuidar a su generación anterior. Simplemente, desde un punto de vista macroeconómico hablando, creo que sería muy sensible, muy sensato el decir, vamos a ayudar de nuevo a esas familias para que puedan hacerse cargo de esa generación siguiente. Y volvemos de un mecanismo totalmente diferente al sistema anterior de apoyo informal. Y eso puede ocurrir porque está ocurriendo ya. Y desde el punto de vista de la otra cosa que decías, de la emigración, yo creo que ha sido una sorpresa para la población. No una sorpresa porque se sabía que eso estaba ahí debajo, porque todos los días estábamos con temas de inmigración. Pero cuando se nos decía que la población, y si habéis seguido toda la polémica demográfica española, pues nosotros no íbamos a llegar ya nunca a los 40 años. Y de pronto la última cifra que nos han dado es que estamos ya en los 41 millones de habitantes, por la inmigración, por supuesto. Pero quiero decir que cuando se cogen una situación y se la hace estática y se dice esto es lo que va a ocurrir, que son los grandes matemáticos que hacen eso, no tienen en cuenta todas las posibles variables que pueden ocurrir. Y entonces resulta que demográficamente terminaríamos en 32 millones de habitantes en el año 2050, que va a ser un problema espantoso, y perdonad, eso no va a ocurrir nunca, porque el vacío en sociología no existe, y se terminará llenando. O de nuevo con una nueva generación que tenga más hijos, no sabemos cómo, o pero las últimas, sí, bueno, ¿cómo sí? Pero no, me refiero con los estímulos, que efectivamente ha salido un plan para protección de la familia, que es un plan solamente, porque claro, no se ha determinado absolutamente nada en cuestión económica, pero bueno, si se puede apoyar por ahí, seguramente eso puede potenciar un poquito, porque yo creo que los temas de fondo siguen estando ahí, pero efectivamente va a haber sistemas, sea por más natalidad, sea por inmigración, sea por otro, que la población no va a ser ese fracaso que se está diciendo. Y yo creo que no va a ocurrir esa gran catástrofe que se nos anuncia para el año 2050. Una pregunta al hilo de lo que decías, Eduardo, dirigida al representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que al final son las pensiones. Vamos a ver si este país sigue envejeciendo y si el proceso de prejubilaciones y jubilaciones sigue aumentando, ¿quién va a pagar las cuotas a la Seguridad Social que financien el propio sistema que permita pagar las pensiones cada vez a más personas mayores? Hombre, yo creo que al hilo de lo que se decía antes, el envejecimiento en sí mismo no es un problema de pensiones. El envejecimiento, si una población envejece, creo que se ha dicho que no hay vacío, se vendrá, y lo estamos viendo. Es decir, el crecimiento de la población inmigrante en el año 2000 y sobre todo 2001 en España ha sido espectacular. No solo los datos de la Seguridad Social, los registros de Seguridad Social ponen de manifiesto la entrada masiva de los inmigrantes. El tema de la dependencia que hablábamos antes, ya se había dicho que podía constituir, aparte de un problema,
una creación de eso que se llamaban los yacimientos de empleo, y lo estamos viendo. Es decir, es verdad que no se están ocupando por población española, se está ocupando sobre todo por población inmigrante, pero el problema de toda la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero no solo del sistema de pensiones y del sistema educativo y de la dependencia y de todo, es que haya riqueza económica. O sea, si hay riqueza económica, el problema del envejecimiento y el problema de falta de gente, que es verdad que los agoreros que nos anunciaban 32 millones, pues están fracasando porque estamos creciendo la población. Y todo lo que hay que hacer es crear riqueza. Yo creo que se están haciendo, en principio, durante una serie de años se han puesto las bases para que estar creando riqueza, las cuotas de seguridad social han crecido, los cotizantes han crecido, y bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar. Desde luego es mejor, vuelvo a insistir, que haya una jubilación flexible, que la gente pueda elegir de verdad y no sea expulsada, que se potencie el diferimiento en la jubilación de acuerdo con las propias potencialidades del propio trabajador, que cuando ya esas potencialidades decrezcan, y siempre a voluntad propia, tenga esa prestación económica, esa pensión, y desde luego cuando esa persona jubilado llegue al muy mayor, ser muy mayor y ser dependiente, tiene que tener otra respuesta también de los poderes públicos, pero no solo de los poderes públicos. Y desde luego la dependencia y el programa de dependencia y el esquema del plan de dependencia, que está en el acuerdo de pensiones del año 2001, y espero que se llegue pronto, pues yo creo que es puede dar una buena solución, pues como el plan de familia, porque también yo creo que otra de las formas de que evitar ese envejecimiento, desde luego, es que se produzcan más nacimientos, y se producen, decíamos, cómo se producen, todos sabemos cómo se producen, pero seguramente pues la incentivación para que eso se produzca también vendrá bien. ¿Y no crees tú que la juventud de ahora, y hablo hasta los 40 años, no cree en que van a cobrar las pensiones cuando llegue su edad? Hombre, y algunos... Pero muy normal, no piensan en ello. Sí, pero yo recuerdo también cuando hace ya 20 años, creo 20 años, allá por el año 83, entrábamos en algunas entidades financieras y ya hablaban de la quiebra del sistema. Yo recuerdo en algunas participaciones televisivas que tuve en el año 87, y el sistema de pensiones no aguantaba el 91. O sea, estaba quebrado, si es que no. Y pasó el 87, no quebró, el 91 no quebró, el año 96 no quebró, el año 2002 no solamente no ha quebrado, sino que tenemos, yo todavía no me acostumbro al euro, pero casi 500.000 millones de fondos de reserva. Es decir, yo creo que hay soluciones, y yo creo que lo que no podemos fiarnos son de los agoreros, que cuando no siempre esa técnica o esa valoración tan técnica que manifiestan de que todo va a fracasar, bueno, yo creo que debajo de la técnica hay otra cosa. Yo, si me permites, lo que creo es que la gente a los 20 años no piensa en la pensión. He dicho 40. Ni siquiera a los 30. Y te diría incluso que a los 40 todavía, bueno, a los 40 sí. Sí. Pero hay una cuestión muy clara. Es evidente que a esas edades muy jóvenes, la pensión es que ni piensas en ello, te queda muy lejos, ¿no? Tienes la sensación de que te queda muy lejos. Respecto a medidas de retrasar la edad de jubilación, realmente es que no hay una edad de jubilación obligatoria, porque eso no es así. Pero bueno, sí hay cierto entendimiento de que los 65 es esa edad en la que... yo creo que lo que habría que hacer es tomar medidas para potenciar que la gente siga trabajando, pero no solo desde la administración, desde la propia sociedad, las empresas, porque muchas veces es verdad que responsabilizamos a la administración de todo, pero aquí hay una cuestión de cultura social. Que se relaciona con lo que hablábamos antes. ¿Por qué las personas a los 45 o los 50 años tienen que salir de las empresas? Pues es absurdo. Para la persona, es absurdo para la empresa, es absurdo para la administración, es malo para todos. Y yo creo que lo que se trata es de fomentar más esa idea, ¿no? Hoy decía antes alguno de vosotros, es que si todos los personajes de la vida social, política, económica, empresarial de este país, los más importantes, pues están todos en esas edades de 60, 70 años, 80 incluso algunos, en todo el mundo. Entonces, ¿por qué esa asociación del mayor a tal? Hay que y un elemento que, digamos, bueno, la autoestima de las personas mayores, ¿cómo creen ustedes que está? La autoestima de ese colectivo, que no estamos hablando de un colectivo pequeño, que son casi 7 millones de personas, que unidas podrían mover mucho. Yo, de todas formas, si me permite el moderador, quería añadir, y estoy de acuerdo con el Panizo,
creo que lo más importante que tenemos que trasladar a la masa activa, a los que nos vienen detrás y como ejemplo los que nos han adelantado, es el entusiasmo por trabajar. Yo creo que ese es el principio. No podemos repartir lo que no se crea, y siempre estamos intentando repartir lo que no hemos sido capaces de acumular, y lo que hay que controlar es que no se gaste innecesariamente cuando sea por un reparto de que una empresa decide que es mucho más barato romper un empleo y contratar a alguien que no tiene esos monumentos, aunque no dé la misma rentabilidad. Yo estoy en contra de todo lo que decís vosotros, que uno tiene los 40 años, no piensa en la pensión, piensa en su asesor fiscal. No, yo decía en los 20. El asesor fiscal piensa en la pensión. Piensa por él. Hay que ser que te dice, tienes que invertir en fondos porque es la única forma de desgravar. Y por ahí va el camino de la dependencia, porque creo que es un mal sistema pensar siempre que cuando lleguen las iniciativas privadas para el tema de los fondos de pensiones y de dependencia, pues son muchos años. Pues cuanto antes se ponga, antes se empezarán a hacer, porque evidentemente yo creo que la vía y la administración lo tiene muy claro, es que van a tener incentivos fiscales aquellos que se contraigan, porque en definitiva está primando que va a tener luego un menor peso y menor esfuerzo de la administración para compensar eso, y que eso va a generar un beneficio de todos. Y bueno, ahí tenemos el modelo alemán y el modelo americano que ya lo tienen y que está funcionando. Yo creo que tenemos que crear eso. Y vuelvo a decir, el asesor fiscal es el primero que piensa que hay que jubilarse y a los 20 años te dicen, ya empiezas a invertir. El problema es tener dinero. Si no tenemos dinero, nos sobra absolutamente todos los pensamientos que tengamos y que pensamos hacer. Y ahí un poco la iniciativa privada, pues estamos apostando complementar y apoyar a la administración en la atención a todos los dependientes y a toda la juventud, y sobre todo a la gente hay que decirles eso, como decía antes, que tenga entusiasmo, y sobre todo una cosa que yo creo que a los mayores hay que reprocharles, porque algo que tenemos que reprocharlos, es que jamás habéis tenido una cultura de ocio. Es un tema importantísimo. La gente se jubila y no ha tenido ocio, y lo único que ha sabido es trabajar, y es cuando te desenchufan de la máquina. Te desenchufan de la máquina, que solo ha hecho trabajar y ahora ¿qué hago? Pues yo creo que el tema del ocio es un tema importante. Yo creo que hay otro tema también que se ha tocado muy rápido, pero que es muy importante, tiempo. Que es la educación pública sobre el envejecimiento. Es algo de lo que no se habla, es algo que no está en los colegios, que no está en la educación, y que se considera que no conviene hablar. Es que era muy significativo lo que tú decías. Dice, no, es que hasta a los 40 nadie piensa, pero tampoco hay una cultura de que el envejecimiento forma parte de algo nuestro, y está en la educación y está en las imágenes positivas que aparecen en los medios de comunicación. Y yo creo que es un tema. El problema del envejecimiento, precisamente es lo que yo creo que hay que vender, es que no es un tema de los viejos ya somos viejos, por supuesto, es la sociedad la que está envejeciendo, le está afectando a toda la sociedad, y precisamente le está afectando a los más jóvenes, y por eso efectivamente hay que establecer campañas, porque yo no necesito tampoco, lo mismo que hablaba de los demógrafos antes, matemáticos, para que me expliquen que antes una familia tenía, pues era 2,8 hijos, en mi caso eran 3, pues hombre, pues es razonable que uno que trabajaba, pues 3 cubrieran sus pensiones, pero es que ahora son 2 que trabajan y es uno que trabaja los 2. No necesito grandes matemáticos para que me expliquen que ahí puede haber un problema en el futuro. Entonces a la gente sí hay que decirle, oye, estáis trabajando los 2, la sociedad es mucho más afluente, mucho más rica que antes, estáis construyendo los patrimonios que queréis construirlo, mucho más rápido que lo que hacíamos antes, ahorrar un poco, porque el problema lo vais a tener después. Y si no, como tú dices, que no se piensa en esas cosas, primero hay educación, pero segundo es el sistema alemán, que está teniendo sus problemas ahora, pero es el seguro obligatorio, el medio punto ese que le pusieron inicialmente, que ha subido al 1% y al 1,5%, y que va subiendo precisamente para la discapacidad, ese seguro complementario, porque efectivamente voluntariamente no lo van a hacer. Entonces, nos hemos quedado sin tiempo, 15 segundos y terminamos. 15 segundos. Creo absolutamente en todo este tema educacional, que es básico y por tanto absolutamente necesario. Pero también creo en que, y no hemos hablado casi nada de esto, España en este momento tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. Habrá que crear también condiciones que fomenten la natalidad, condiciones socioeconómicas que permitan a las parejas tener más hijos. Hoy, si no hay mayor natalidad, es porque las parejas no pueden tener hijos con el ritmo de trabajo, los sueldos bajos, etcétera, etcétera. Tendrá la sociedad y la administración que crear unas condiciones que permitan fomentar la natalidad y paliar en gran medida los problemas que origina el envejecimiento. Pues con este par de testigos que se han dejado aquí en el aire para que lo recoja quien quiera, fomentar la natalidad y educación pública sobre el envejecimiento, pues llega a nuestro fin nuestro programa. Yo decir, pues muchas gracias por haber acudido a la cita de Tiempo de Tertulia, ha sido muy interesante. Yo diría que la arruga es bella y que la antigüedad es un grado.
Creo que bien, aquí hemos hablado bien sobre eso. Muchas gracias por estar aquí. Hasta aquí, un momento, por favor. Hasta aquí nuestro programa Tiempo de Tertulia, un espacio de multidifusión que se emite por 225 canales de televisiones locales, digital y cable, 123 emisoras de radio consorciadas a nuestro programa y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. También a través de internet, donde ustedes pueden dejar sus sugerencias y comentarios en nuestra dirección de correo electrónico ibecom@tiempodetertulia.com o visitando nuestro sitio web tiempodetertulia.com. Hoy, para hablar del proceso de envejecimiento de la sociedad, han estado con nosotros los siguientes invitados: don José Antonio Panizo, don Aurelio Fernández López, don Juan Antonio Moya, don Rafael Navas, don Antonio Ruiz Quintanilla y don Eduardo Rodríguez Rovira. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.